clasificado los depresores del sistema nervioso central? Estimulantes y depresores. ¿Ah? Estimulantes y depresores. ¿Y los depresores? Anticonvulsionantes hipnóticos. Sí, tienen esa acción, pero selectivos y no selectivos, ¿no? O sea, cuando un fármaco es no selectivo, cuando va desde la corteza, ¿no? O sea, desde las funciones más filogenéticas que se llaman, o sea, de comportamiento, de cultura, de todo, ¿no? Es por eso que cuando uno le mete sus traguitos, lo primero que deprime es este sector del sistema nervioso central y uno se pone ya desinhibido, ¿no? Ya no tiene eso lo que culturalmente uno aprende, ¿no? Entonces, y después sigue tomando, se duerme, ¿no? Sigue tomando, puede morir, ¿no? Entonces, deprime en forma no selectiva, yendo desde la corteza y terminando en los centros vitales. ¿Cuáles son los centros vitales? ¿Por qué se llaman vitales? Esto ya hemos llevado, ya hemos hablado. ¿Por qué se llaman vitales? Porque sin ellos no hay vida, pues. ¿Verdad? ¿Cuáles son esos centros que regulan? ¿Qué regulan? ¿Ah? La respiración y el corazón. O sea, los centros que regulan la función respiratoria y cardíaca están en el sistema nervioso central. Ahí donde van los vasoreceptores y los quimiorreceptores. Entonces, ¿cómo son los... cuando se deprimen estos centros vitales, entonces uno muere, ¿no? Ahora, los depresores no selectivos del sistema nervioso central, ¿cómo son? No deprimen todo, pues. Deprimen ciertos segmentos del sistema nervioso central. Por ejemplo, los antipiréticos. La aspirina deprime el centro termorregulador del cerebro cuando está desajustado. Solo eso. Uno toma aspirina, no hace dormir, no da sueño, no, absolutamente nada de eso, ¿no? Entonces, porque deprime únicamente el centro termorregulador. Ahora, otro ejemplo de depresor no selectivo, los anticonvulsivantes, ¿no? O sea, ¿qué es un anticonvulsivante? ¿En qué caso se utiliza? Anticonvulsivante, convulsiones. como su nombre indica, evita las convulsiones, o sea, los sacudidos. ¿Han visto alguna vez un epiléptico? Esa es una convulsión tónica clónica que se llama. ¿Por qué se llama tónica? Porque viene del tono muscular. Clónica desde el cerebro. Entonces tiene ambas. Esas convulsiones tienen ambos orígenes, tanto central como de reflejo muscular directamente. Entonces, como él tiene origen cerebral en el centro epileptógeno, o sea, cuando hay epilepsia es un centro que está dañado en el cerebro, ¿no? Se daña muchas veces con un trauma, se daña en el nacimiento cuando utilizan a veces forceps para la extracción del neonato. Entonces, ahí pueden dañar. Se daña también cuando hay sufrimiento fetal
Entonces, pues, el niño puede tener lesiones cerebrales que producen esta condición de epilepsia, ¿no? El gran mal. Hay diferentes epilepsias, ¿no? El gran mal, pequeño mal, psicomotora, ¿no? Diferentes tipos de epilepsia. Entonces, los depresores selectivos deprimen solo la detonación del centro epileptógeno, que va a todo el cerebro y uno pierde la conciencia, empieza a temblar, a morder, ¿no? Entonces, para que no se muera la lengua, hay que poner un lápiz y darle, digamos, un relajante muscular como un benzodiazepínico, que es estos fármacos que estamos estudiando ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo se comportan las benzodiazepinas? ¿Cómo se comportan? ¿Qué tipo de fármaco? ¿Es selectivo o no es selectivo? Entonces, es un fármaco en transición, porque tiene acción no selectiva y selectiva a la vez, ¿no? O sea, podemos dar como, digamos, sedante, tranquilizante, hipnótico, ahí va a producir una depresión no selectiva. En otras circunstancias, como anticonvulsivante, que también se da, tiene acción selectiva en el centro respiratorio. Es un fármaco que podríamos decir que actúa en forma selectiva y en forma no selectiva. Algunos consideran que este fármaco está en transición, ¿no? Bueno, fármaco dinámico. Las benzodiazepinas, ¿qué hacen? Fundamentalmente se comportan de diferentes formas. ¿Cuál es el comportamiento de este? ¿O qué acciones tienen? ¿Qué acciones tienen, les he dicho? Inicialmente, las pildoritas, ¿qué hacen? Hacen dormir. Por tanto, ¿qué tipo de fármaco sería? Depresores, ¿no? Depresor. Todo fármaco que hace dormir, ¿qué se llama? Hipnótico. 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 Hipnótico, hace dormir. Las benzodiazepinas se utilizan como sedante. ¿Qué es un fármaco sedante? ¿Qué es un fármaco sedante? Pues esto tienen que saber hasta por cultura general. Que dura una semana. ¿Qué es un fármaco? Que seda, pues tranquiliza. Por ejemplo, se llama tranquilo sedante. Cuando uno está, si ha visto algo está muy impresionado o algo le pasa, debe mucho dinero, entonces se toma eso para tranquilizarse, por eso se llama tranquilos sedantes, ¿verdad? Cuando uno padece de insomnio, puede tomar también, les dan estos fármacos. Entonces, por eso también actúan como hipnóticos, actúan como anticonvulsivantes, actúan como relajantes musculares. Cuando un individuo está en plena crisis epiléptica, se hace una inyección intramuscular, intrarregral. Ahora tenemos diferentes vías de administración de acuerdo a lo que queremos, ¿no? Si damos por vía bucal, vamos a utilizar como sedante, tranquilo-sedante, hipnótico, como anticonvulsivante intramuscular y como en medicación preanestésica podemos dar por vía intravenosa para hacer dormir, ya les he dicho, a los pacientes antes de anestesiarlos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver ahora qué deprime exclusivamente.
Intramuscular. Deprime el sistema reticular ascendente, deprime el centro de la vigilia y deprime el sistema límbico. Esas tres estructuras especialmente. ¿Cuál es la función del sistema reticular ascendente? De esto también hemos hablado en varias oportunidades. ¿Cuál es la función? ¿Dónde se encuentra? Por encima del hipotálamo, del tálamo óptico, ¿verdad? Muy próximo. Entonces, ¿por qué se llama reticular? Porque es una estructura enmarañada de circuitos nerviosos que impiden que todos los impulsos lleguen a la corteza, o sea, tamiza, llegan, ¿no? Entonces, discrimina los impulsos que van a llegar. Por ejemplo, si ustedes en este momento están, ¿qué les digo? Su sistema nervioso está captando muchos impulsos, luminoso, auditivo, táctil, ¿no? Propioceptivo. Ustedes saben que están sentados, ¿no? Saben si sienten frío, si sienten calor, pero su atención, todas esas cosas, en qué posición están, no están pensando nada. No quiere decir que todos esos impulsos no llegan a la corteza cerebral. En este momento creo yo, pero no puedo decir que estoy seguro, de que lo más importante para ustedes es la captación de los sonidos o de lo que les estoy hablando, porque yo estoy emitiendo ciertos sonidos y esos sonidos ustedes son capaces de interpretar. Yo les estoy mandando, codificando, sonidos codificados, ¿no? Entonces, esa codificación ustedes son capaces de descodificar instantáneamente. Por ejemplo, si yo empezara a hablar en chino en este momento, nadie me entendería absolutamente nada, ¿no? Porque si bien les mandaría los mensajes, entonces como ustedes no saben descodificar, entonces no entenderían nada. Entonces para hablar chino, ustedes tienen que primero conocer y saber qué significa cada sonido, ¿no? Entonces, el sistema reticular ascendente tiene esa propiedad de discriminar los impulsos nerviosos que van a ir al cerebro. El sistema límbico, donde se encuentra el centro del sueño y la vigilia. ¿Cuál sería la función del centro del sueño y la vigilia? De estar despiertos o ir a dormir, ¿no? Entonces, eso está regulado. Cuando se desregula, entonces puede haber dos estados patológicos. ¿Cuáles serían las alteraciones del sueño? Insomnio. Insomnio, pues, ¿no? No pueden dormir. O la narcolepsia, se duermen donde sea, ¿no? Lo opuesto. Están en el micro, están en clases, ¿no? Aunque algunos de ustedes aquí padecen de narcolepsia, ¿no? Ahorita no tengo ningún narcoléptico, felizmente. ¿O no? Entonces, esa es la función, digamos, del sistema nervioso central en cuanto a la función fisiológica. Y estas benzodiazepinas deprimen. Se comportan entonces como todo. Son hipnóticos, son tranquilizantes, son sedantes, son anticonvulsivantes, son
¿no? Y hacen dormir y se utiliza en muchas formas. Ahora, lógicamente que hay benzodiazepinas que se utilizan más concretamente en una cosa y se usan otros en otra cosa, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora a la farmacocinética. ¿Por dónde se administran nuestros fármacos? Acabo de decir, Vía bucal, vía por boca, vena y músculo, por todas las vías, ¿no? Por todas las vías de administración. Sí. Pero si es por boca, ¿qué es lo que o en qué caso vamos a utilizar por vía bucal? tranquilizante, Como sedante, tranquilizante, hipnótico. Intramuscular, anticonvulsionante, como anticonvulsivante. Y como prácticamente anestesia puede producir también para producir una hipnosis profunda por vía intravenosa. hipnosis profunda. Bueno, ahora, una vez administrado, dependiendo también, lógicamente, si damos por vía endovenosa, la acción es rápida, puede ser 2 minutos, a 5 minutos, a 10 minutos. Entonces, si es por vía bucal, a la media hora, ¿no? 45 minutos puede empezar a producir cierto grado de 30 minutos. ¿sí? Es como anticonvulsivante intramuscular, a los 5 o 10 minutos también 5, 10 minutos. ya va a producir una disminución de las convulsiones, ¿no? Entonces, las dosis son diferentes para los objetivos que nosotros queremos, ¿no? Por ejemplo, una benzodiazepina como sedante, tranquilo sedante, podemos utilizar desde 0,25 miligramos para sedarlo, tranquilizarlo, ¿no? Entonces podemos utilizar de 10 a 20 miligramos para una hipnosis, dependiendo de qué es lo que se quiere para esta acción, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo dura la acción de estos fármacos? Puede durar hasta 3 horas, o sea, tiene una vida media de 3 horas. Puede llegar incluso hasta 11 horas, no la vida media, sino la acción, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar ahora de la toxicidad. Estos fármacos son muy poco tóxicos, tienen un margen de seguridad bastante amplio, ¿no? Es por eso que se utilizaba o se expendía sin ningún, receta, digamos, casi requisito. Actualmente, como les he dicho, es muy difícil que a uno le vendan, porque eso está controlado ya por la policía, ¿no? Por el gobierno. No, que tiene que ser una receta especial, el nombre para que la utilizar, etc. Entonces, tiene su seguridad, ¿no? Entonces puede producir desde una primero se inicia con una sedación y el sueño puede ser profundo. A muy altas dosis puede deprimir el centro respiratorio y vasomotor. O sea, es muy poco tóxico, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la toxicidad podemos ver trastorno, mareos, confusión mental. Puede haber una especie de, si se utiliza, digamos, muy constantemente, entonces puede producir una depresión así y después una especie de hangover, se llama, como resaca, que cuando uno bebe también produce resaca, ¿verdad? Entonces, en nuestro léxico muy popular, ¿ah? ¿qué? Ese es el hangover. Es en inglés eso, ¿no? A muchos les gusta utilizar
utilizar el inglés, no a muchos. En medicina se utiliza mucho, en inglés hay muchas cosas de este tipo. Preparados días de administración y dosis. Como les decía, utilizamos diferentes dosis. El diazepam, por ejemplo, como sedante les decía, de 0,25 hasta 0,15, digamos. Algunas personas diariamente antes de dormir 0,15, 0,25, ¿no? Los que padecen insomnio, ¿no? Tienen dificultad. Ahora los insomnios tienen diferentes características que vamos a explicar cuando estemos llevando hipnóticos, ¿no? Drogas que hacen dormir, que especialmente hacen. Entonces, lógicamente, ya después como medicación preanestésica podemos utilizar ya dosis un poco mayores, ¿no? El diazepam de 10, 20 hasta 30 miligramos, ¿ya? Para producir hipnosis. Ahora, el triazolam de 0,25 a de 0,125 a 0,25 miligramos. El flunitrazepam, que es un poquito, digamos, o es la que se utiliza más comúnmente para la hipnosis, es de 0,5 a 1 miligramo. El flunitrazepam de 15 a 30 miligramos. Ustedes verán, digamos, las diferentes dosis que se tienen. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre el ketalate, el clorhidrato de ketamina o ketalate. ¿Qué tal? Es un anestésico ultracorto que era una alternativa a la que se llama tiopental. Entonces, un anestésico bastante seguro era, ¿no? Porque actualmente aquí ya se utiliza muy poco. En los Estados Unidos ya medio que lo han prohibido. Esto porque produce, va a producir una anestesia disociativa. Se trae de la realidad, viene con alucinación, llega hasta convulsiones, ¿no? Empiezan a hablar, reír, llorar, y es bastante desagradable, ¿no? Ahí hay que aumentar más dosis. Es un anestésico ultracorto de estas características. Pero la ventaja es que es bastante seguro. ¿Qué hacen los anestésicos en los diferentes sistemas? Por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, todos los anestésicos producen una depresión profunda. En cambio, estos no producen una depresión. Pueden llegar al primer plano, pueden pasar incluso el segundo un poco, ¿no? Entonces, se utiliza más para intervenciones cortas y ultracortas. Se puede reducción de fracturas, ¿no? Una apertura de cámara pulpar, etc. Algunas veces utilizan con anestésico local más, pero el problema es la acción disociativa que tiene. O sea, empiezan a patalear, existe una sensación de pérdida de miembro, etc. Eso le hace desagradable. Ahora, tienen un inicio de acción bastante rápido, o sea, tienen un inicio de acción. Si damos por vía intravenosa es inmediatamente, porque es por vía intravenosa. Cuando se administra por vía intramuscular puede tardar 30 segundos más o menos, a 1 minuto. Y tiene una duración de 20 minutos, ¿no? Entonces, esa es la ventaja. Pero
en cuanto a su acción a nivel, digamos, cardiovascular, puede durar de 15 a 20 minutos. Es importante saber que todos los anestésicos nos van a producir depresión del centro vasomotor en mayor o menor grado, ¿verdad? Pero este nos produce taquicardia, porque existe una liberación muy importante de adrenalina. La adrenalina nos va a producir taquicardia e hipertensión, ¿no? A nivel respiratorio, ¿qué va a producir? Todos nos producen depresión, el ketalar nos produce estimulación, o sea, se estimula la respiración, ¿no? Entonces, esa es la acción, digamos, la acción diferente que tiene a nivel del sistema nervioso central en cuanto al cardiovascular y respiratorio, ¿no? Farmacocinética, como les decía, es un fármaco que actúa muy rápidamente, ¿no? Tiene predilección por el sistema nervioso. Casi inmediatamente cuando se administra, las concentraciones plasmáticas son inferiores al del sistema nervioso central, o a nivel del sistema nervioso central son de 4 a 5 veces más que en el plasma. O sea, tiene afinidad por el tejido nervioso, ¿no? Se distribuye por todo el organismo, se metaboliza en el hígado por procesos de demetilación e hidroxilación y se elimina por riñón. Tiene una vida media de 7 a 11 minutos, que sería el efecto casi máximo. Dura de 15 a 20 minutos. O sea, es un anestésico de ultra corto, muy parecido a qué les he dicho. ¿A qué les he dicho? Al Tiopental. Contraindicaciones. ¿En qué caso no vamos a administrar? No administramos este fármaco en casos de que exista alteraciones cardiovasculares, antecedentes de infarto, etc. En la hipertensión maligna, ¿no? En la insuficiencia cardíaca, en antecedentes de ACVs, o sea, de accidentes cerebrovasculares, porque aumenta la presión arterial y por tanto no vamos a hablar en este tipo de casos. ¿Cuáles son los preparados? Podemos administrar por vía intravenosa o por vía intramuscular. Por vía intravenosa damos de 1.5 a 2 miligramos kilogramo peso. Ahora, si damos por vía intramuscular, la dosis es mayor, es 4 miligramos kilogramo peso. ¿Ya? Entonces, indicaciones terapéuticas, ¿en qué caso podemos dar? ¿Cómo podemos dar? Como anestesia, ¿verdad? General. En un tiempo era bastante popular porque es un anestésico bastante seguro. Vamos a hablar ahora de etonidato. El etonidato es un derivado carboxílico del imidazol, ¿no? Entonces, acción farmacológica va a producir una depresión, digamos, muy importante del sistema nervioso central. Es de acción ultra corta, va a producir entre los 30, 0 o 0,5 de minuto a 1 minuto, ¿no? O sea, más o menos a los 60 segundos, 70 segundos va a empezar a actuar y dura más o menos de 3 a 5 minutos. O sea, es de acción también ultra corta. ¿Para qué?
se puede utilizar para lo que ya hemos dicho, intervenciones cortas, ¿no? Una reducción de fractura, una luxación cuando el hombro está en el pecho, ¿no? Que es jalar. Entonces es muy doloroso, entonces para eso podemos utilizar, ¿no? Entonces es un anestésico. Todos las benzodiazepinas serán analgésicos. Benzodiazepinas. No hemos hablado de nada de analgesia, ¿no? Solamente Son producen tranquilizantes. hipnosis, Sí. son tranquilizantes, Anticonvulsionantes. no son analgésicos. ¿Qué significan analgésicos? Que calman el dolor, ¿verdad? Estos no calman. Facilitan, sí. Si nosotros asociamos un analgésico con estos fármacos, sí van a ser mucho más potentes, ¿no? Entonces, este electrolinato también va a producir analgesia. Y la mayor parte de los anestésicos también, casi todos los depresores, van a producir amnesia. ¿Qué quiere decir? Pérdida de la memoria. Pérdida de la memoria. O sea, cuando se administra uno de estos fármacos, digamos, hacemos una extracción dental. Se está haciendo la extracción dental, entonces el paciente empieza a gritar. ¡Ay, qué dolor! Pero uno sigue nomás, ¿no? Cada le saca la muela. Recupera el paciente y se le pregunta, ¿te dolió? No, nada. Se olvidó todo. Bien. El electrolinato tiene una dosis de 0.30 miligramos kilogramo peso, más o menos unos 20 mililitros. Bien, hasta aquí hemos llevado todos los anestésicos por vía intravenosa e intramuscular, ¿no? Ahora vamos a hablar de la medicación preanestésica. O sea, ¿qué significaría esta palabra? Medicación preanestésica. Medicamentos antes de la anestesia. Utilizamos una serie de fármacos antes de anestesiar al paciente, ¿no? Por ejemplo, utilizamos atropina de 0.3 a 0.5 hasta 0.6 miligramos, utilizamos de atropina. ¿No? ¿Para qué utilizamos esta atropina? Para que no exista una salivación abundante ni secreción de mucus abundante que pueda producir digamos, una especie de un mucus que puede taponar los bronquios o bronquiolos, ¿no? Entonces, además dificulta mucho, digamos, si hay salivación o cualquier intervención. Entonces, se da atropina y listo, con eso se soluciona. Ahora, cuando vamos a hacer la intubación, yo podré hacerles la intubación ahorita a cualquiera de ustedes, así en vivo, están totalmente conscientes. Es difícil, ¿verdad? A ver que le meta el pajalenguas al carguero hasta el fondo ahí y les haga así, empiece a colocar la cánula de la intubación. Es imposible, ¿no? Vamos a Tenemos que vomitar. hacerlo dormir a este paciente. Para eso podemos utilizar diferentes fármacos, ¿no? Podemos utilizar tiopental, por ejemplo, que es lo que más se utiliza. Podemos utilizar, digamos, fentanilo, ¿no? Diferentes tipos de fentanilo. Ahora están utilizando mucho el fentanilo. Sí, pero es mejor. Los anestesistas para anestesiar y para consumir también. Sí. Les gusta mucho el fentanilo. Entonces, unidas. El fentanilo es un fármaco
opioide derivado, no derivado, sintético, ¿no? Se estudia, tiene las características del opio, ¿no? De la morfina. Entonces, podemos utilizar morfina, aunque no se utiliza morfina, ¿no? Se puede utilizar otro tipo de fármacos como el droperidol. El droperidol es un fármaco que es tranquilizante mayor, ¿no? Entonces, los tranquilizantes se clasifican en dos grupos, tranquilizante mayor y tranquilizante menor. ¿Cuáles son los tranquilizantes menores? Las benzodiazepinas. Entonces, porque después de administrar, si bien uno no está totalmente despierto, lúcido, capaz de estudiar, pero tampoco está deprimido tanto. En cambio, con el tranquilizante menor, mayor, que es un depresor selectivo del sistema nervioso central, uno está, pues, ¿cómo les digo? Casi estupefacto, ¿no? Estúpido. No se mueve, hay aquinesia, no responden lo que se les habla, absolutamente nada. Por eso se llama tranquilizante mayor. Entonces, porque se utiliza como psicofármaco, esto se utiliza mucho en la esquizofrenia, en los casos en que estos pacientes son peligrosos, ¿no? Pueden ser peligrosos para terceros o peligrosos para ellos mismos, porque hay esquizos que van contra la pared, pum, 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 empiezan a golpear su cabeza, ¿no? A ver, antes o hace algunos años, hace bastantes años, que les ponían camisas de fuerza, ¿no? Unas camisas que los tenían así las manos atadas para atrás, no podían hacer nada. O les ponían en celdas acolchonadas por todo lado, ¿no? Porque podían lesionarse. Ahora se le pone un droperidol y está quieto, ¿no? Por ejemplo, si tienen un gato salvaje y le ponen a una jaula y empieza a saltar, brincar, arañar, todas esas cosas. Un droperidol quieto, ¿no? Pero no está dormido tampoco, ¿no? Pero no responde, no habla. Entonces, el droperidol es un tranquilizante mayor que puede utilizarse, digamos, en la medicación preanestésica, aunque ya un poco han desechado el droperidol. ¿Por qué utilizan la anestesia general? Porque cuando uno está entrando a una cirugía, sabe, uno está consciente de que tal vez no salga de la cirugía, ¿no? Le van a abrir la panza y tienen que sacarle un tumor cerca de un órgano importante, entonces, y a uno le dicen, no sé qué resultado tendremos, pero vamos a intentarlo. Entonces uno está pues así, un tranquilizante mayor o menor se le da, entonces ya entra tranquilo, ¿no? A la cirugía. Entonces, ese es el objetivo de la medicación preanestésica, ¿no? Entonces utilizamos ¿qué fármacos hemos dicho? Atropina, fentanilo. Anticolinérgicos, ¿no? Tipo atropina. Después benzodiazepina y después hemos indicado también el fentanilo. El droperidol. Ahora, también, ¿por qué utilizamos esta medicación preanestésica? Porque Por facilidad. todos estos fármacos son depresores, ¿verdad? Entonces, al ser depresores, ayudan a saltar. ¿Qué periodo de la anestesia? El segundo periodo. El segundo periodo es un periodo inservible, ¿no? Entonces saltamos del primero al tercer
cero, listo, ahí se hace la cirugía. ¿Bien? Vamos a hablar ahora de la neuroleptoanalgesia y anestesia en la próxima clase. Pueden retirar.